Como primer tema tenemos la intervención extranjera. Tras la Guerra de Reforma se originó una crisis económica en la nación. Esto orilló al presidente Benito Juárez a suspender el pago de las deudas contraídas con otros países, afectando intereses de Francia, Inglaterra y España. Estos enviaron tropas a las costas mexicanas. No obstante, debido a las negociaciones y a la firma de los tratados de la Soledad, el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. Por ello, Inglaterra y España abandonaron el territorio nacional. Sin embargo, Francia no cumplió con lo pactado en dichos tratados y comenzaron una intervención armada en México. Bueno, esto provocó el avance de las fuerzas francesas que estaban comandadas por el conde de Lorentz. El general Ignacio Zaragoza decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla con el objetivo de enfrentar las fuerzas invasoras. El 5 de mayo de 1862, y a pesar de la superioridad en el armamento del ejército de Lorentz, estas fueron detenidas por las tropas nacionales y provocaron con ello la retirada francesa. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país y los franceses regresarían el siguiente año. Juárez y su gabinete abandonaron la capital dirigiéndose a San Luis Potosí, mientras que en la Ciudad de México ya se habían instaurado el imperio de Maximiliano y Carlota. Como segundo tema tenemos el Segundo Imperio Mexicano. En octubre de 1863 se le ofrece la corona a Fernando Maximiliano de Habsburgo y este exige que el pueblo mexicano demostrara su preferencia por él, por lo que reúne firmas para promoverlo. Posteriormente viaja a París para entrevistarse con Napoleón III, firmándose el Tratado de Marimar en 1864, que establecía las tropas francesas para la protección del imperio. En 1864, los emperadores Maximiliano y Carlota llegaron a la Ciudad de México. Este aplicó las leyes de reforma, en donde se incluía la desamortización de los bienes de la Iglesia, donde perdía muchos de sus privilegios. Esto creó un descontento al clero y ocasionó la ruptura de las relaciones que se tenían con el Imperio mexicano. Las relaciones de Maximiliano con el ejército francés eran conflictivas, ya que se disputaban el mando del ejército con el general Bazaine y no lograban pacificar el país, porque la resistencia republicana causaba bajas a los invasores y la guerra de guerrillas que se vivía no daba momento de reposo ni tregua. A partir de 1865, Estados Unidos amenazó a Napoleón III y a Maximiliano de no permitirles aceptar colonos del sur de Estados Unidos con el propósito de fundar poblaciones esclavistas en México, por lo que envió soldados a las fronteras y navíos de guerras en las costas mexicanas en desafío contra el imperio. Mientras tanto, en Europa la seguridad de Francia corría peligro, ya que Prusia era una amenaza militar, debido a que en 1866 derrotó a Austria. En consecuencia, Napoleón III decide retirar su imperio de México, olvidándose de lo pactado en el Tratado de Marimar. Ante esta actitud, el gobierno de Maximiliano pensó en desistir, pero lo obligaron a quedarse, a pesar de que ya no tenía el apoyo de Francia. El 15 de mayo de 1867, Querétaro cayó en poder de las fuerzas juaristas. Maximiliano se rinde en el Cerro de las Campanas. Maximiliano fue juzgado en el Teatro de la República de Querétaro y el 19 de junio de 1867 fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Juárez entra a la Ciudad de México en julio de 1867 y con esto se acaba el imperio de Maximiliano y se inicia la restauración de la República. Como tercer tema tenemos a Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo encabezó el segundo y último imperio en México. Sin embargo, se destacó por llevar a cabo una serie de políticas de carácter liberal. Fernando Maximiliano
José María de Habsburgo-Lorena nació el 6 de julio de 1832 en Viena, Austria. En 1857 fue nombrado gobernador de las provincias italianas de Lombardía y el Veneto, pertenecientes al Imperio austriaco, y como tal sufrió el ataque del Piamonte, que con el apoyo militar del Segundo Imperio francés le arrebató la Lombardía y puso en marcha la unificación de Italia en 1859. Tras su coronamiento en una asamblea en 1864, se convirtió en emperador de México, apoyándose en la opinión católica y conservadora frente a los liberales de Juárez, que estaban con el apoyo popular. Maximiliano aplicó una política encaminada a propósitos liberales, afectando a los grupos conservadores, pues con los decretos sobre nacionalización de bienes eclesiásticos y de libertad de cultos ratificó las leyes de reforma juaristas. Su popularidad fue cayendo no solo ante los ojos de los conservadores mexicanos, que lo colocaron en el poder, sino ante el mismo Napoleón III, quien le retiró su ayuda económica y militar. Como cuarto tema tenemos la restauración de la República. El 15 de julio de 1867, las fuerzas del gobierno de la legalidad entraron triunfantes a la Ciudad de México, y el régimen del interinato del licenciado Benito Juárez inició la ardua labor de la reconstrucción del país. Debido a que la economía y las finanzas del país estaban en la ruina, se decidió reducir al ejército, por lo que se convocó a elecciones presidenciales y diputados. Se habían excedido los límites del poder. Juárez podía vetar las decisiones de los otros poderes, lo que calificaba su régimen como dictatorial y anticonstitucional, por lo que fue criticado por los mismos liberales. Esto causó rebeliones en varios estados, ya que Juárez luchó por conservar su poder. En 1867 se funda la Escuela Nacional Preparatoria, la cual tuvo una gran influencia positiva en los programas educativos. En diciembre de 1871, Juárez concluyó su gestión y lanzó su candidatura a reelección. Su triunfo fue acusado de fraudulento, en el cual participaron también Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se pronuncia con el Plan de la Noria en noviembre de 1871, en el cual estaba en contra de la reelección de Juárez como presidente. Sin embargo, dicho movimiento fue aplastado por el gobierno. Juárez murió en 1872 y la presidencia de la República fue ocupada por Sebastián Lerdo de Tejada entre 1872 y 1876. En 1874 creó el Senado de la República para completar las funciones del Poder Legislativo con la Cámara de Diputados. Entre los años 1875 y 76, Lerdo de Tejada preparaba su reelección presidencial. Porfirio Díaz, en apoyo con el ejército, se ocupó a la reelección y en enero de 1876 lanzó el Plan de Tuxtepec, en el que rechazó la reelección del presidente, por lo que derrocó a Lerdo de Tejada y se proclamó presidente. En noviembre de 1876, las fuerzas de Díaz derrocan a los lerdistas en Tecoac. Lerdo de Tejada abandonó el país y se refugió en Estados Unidos. Porfirio Díaz, después de derrotar a sus adversarios, se proclama presidente provisional y el 23 de noviembre de 1876 entra a la Ciudad de México. Como quinto tema tenemos a Benito Juárez. Tenía 20 años cuando ingresó en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se licenció en Derecho. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a adherirse a los ideales liberales y a participar activamente en la política. En 1831 fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y un año después diputado del Congreso del Estado. Un año más tarde fue designado gobernador de su estado natal, cargo en el que permaneció hasta 1852. Su oposición al Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México perdió vastas zonas de su territorio a favor de Estados Unidos, encontró cauce en las filas liberales y en la defensa de un proyecto federalista. Sin embargo, los conservadores lograron una vez más hacerse con el poder en 1853.
acaudillados por el general Antonio López de Santa Anna. Al cabo de 2 años, Juárez se adhirió al Plan de Ayutla y mediante su triunfo fue designado consejero de Estado y ministro de Justicia. Juárez promulgó una serie de leyes que restablecían las libertades de enseñanza, imprenta, trabajo y que anulaban las prerrogativas del clero y del ejército. Sus disposiciones legislativas inspiraron la Constitución de 1857, la cual motivó la reacción de los conservadores, quienes se pronunciaron con el Plan de Tacubaya, por lo que Ignacio Comonfort pactó con ellos y se dio un golpe de Estado y el encarcelamiento de Juárez, lo cual fue el detonante del conflicto civil llamado Guerra de Reforma. Juárez regresó en 1858 para establecer su gobierno en Veracruz y desde allí expidió las leyes de reforma y proclamó una constitución más radical. Finalmente, con ayuda de Estados Unidos, derrotaron a los conservadores en 1860. Finalmente, Juárez muere en 1872 en la Ciudad de México. Como sexto tema tenemos a Sebastián Lerdo de Tejada Cavarrubias. Nació en Jalapa, Veracruz, en 1823 y fue un político mexicano que fue presidente de la República entre los años 1872 y 1876. Sirvió como fiscal en la Suprema Corte y fue ministro de Relaciones Exteriores con el presidente Ignacio Comonfort. En 1871 se opuso a la reelección de Juárez y abandonó el Partido Liberal para construir su propia agrupación política, el Partido Lerdista. Tras la muerte de Juárez, pasó por imperativo legal para persuadir el país entre 1872 y 1876. Lerdo continuó con el proceso de cambio, iniciando con las leyes de reforma, cuya aplicación se había visto interrumpida por la intervención francesa. Como nuevo presidente, elevó estas leyes a la categoría de constitucionales y pues su gestión económica se puede decir que no fue demasiado afortunada. En 1876, cuando había sido reelegido, el general Porfirio Díaz se pronuncia contra la reelección de Lerdo y promulgó el Plan de Tuxtepec y derrotó a las fuerzas de Lerdo de Tejada en la batalla de Tecoac. Lerdo hubo de exiliarse a Estados Unidos, donde pasó el resto de su vida. Como séptimo tema tenemos a Porfirio Díaz Mori. Nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 y es de origen criollo. Estudió leyes en el Instituto de Ciencias y Artes. En 1854 ingresó en el ejército, por lo que participó en hechos importantes, como en la Revolución de Ayutla y en apoyo al general Juan Álvarez contra Santa Anna. En 1856 era capitán de infantería en la Guardia Nacional y peleó en la Guerra de Reforma. Se desempeñó en la batalla del 5 de mayo, derrotando al ejército francés y tomó la capital de la República el 2 de abril de 1867, logrando la caída del imperio de Maximiliano y dando el triunfo a Juárez. Su gran prestigio y popularidad, ganados en el campo de batalla, lo impulsaron a la presidencia de la República. Pero debido a que Juárez se reeligió en 1871, lanzó el Plan de la Noria, en el que estaba en contra del reeleccionismo, el poder personal y a favor de la Constitución de 1857. Con la muerte de Juárez en 1872, Díaz regresó a México y accedió a la presidencia en 1876. Una vez consolidado en el poder, se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a esto, México disfrutó de 3 décadas posterior al sinfín de batallas que se habían suscitado. Y pues este periodo se caracterizó por su único dominio en 30 años de reelección. A esto se le conoce como el Porfiriato, el cual es un periodo en la historia política de México que estuvo bajo el control férreo y autoritario de Porfirio Díaz.
Como octavo tema tenemos el Porfiriato, el cual es un periodo comprendido entre los años 1876 hasta 1910, siendo la figura central en la política mexicana el presidente Porfirio Díaz. Durante este periodo, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural. Mientras que las clases altas tuvieron un auge económico, la clase media se dedicaba a labores como el comercio, algunas industrias de artesanía y textil, y también tenían como octavo tema tenemos el porfiriato. La economía tuvo un importante auge debido a la industria minera, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la agrícola, enfocada en productos como el azúcar, el café, el enequén, entre otros, que se destinaban a la exportación de materia prima. Hubo una importante capitalización extranjera debido a las inversiones de bancos extranjeros, la construcción de ferrocarriles, la industria petrolera y textil, donde principalmente los inversionistas eran estadounidenses, ingleses, holandeses, franceses y alemanes. En este periodo también tuvo un gran impulso a la cultura, además de impulsar la educación básica y media, así como daban a las clases privilegiadas la facilidad de estudiar en el extranjero, además de que se crearon las primeras escuelas normales para profesoras. Durante el Porfiriato también hubo un auge en la tendencia científica, llegándose incluso a formar un partido que se llamó Los Científicos, quienes lograron formar parte del gabinete. Gracias a esto hubieron grandes adelantos técnicos como la iluminación eléctrica, el telégrafo y la introducción de los ferrocarriles, entre otros. También durante esta época se crearon igualmente gran parte de las obras arquitectónicas que en la actualidad adornan amplias zonas del país, como el Palacio de Bellas Artes, el actual Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia, que podría ser el más significativo, ya que fue construido para celebrar el centenario de la independencia de México en 1910. Se puede decir que a raíz de todos estos aspectos mencionados, este fue un periodo de gran crecimiento para nuestro país, tanto en lo económico y cultural, ya que se impulsó la exportación de materias primas y se crearon grandes lazos con inversionistas extranjeros. Sin embargo, este desarrollo económico, la educación y sus consecuentes beneficios no fueron iguales en las distintas capas de la sociedad, debido a que la clase baja estaba sometida a largas jornadas de trabajo, maltrato por parte de los patrones hacia los obreros y desigualdad en sus derechos. En esta etapa, aunque fue de gran crecimiento para nuestro país, no tuvo gran beneficio para toda la población. El porfirismo en Yucatán tuvo una gran influencia dominante en la vida económica, política y social de Yucatán. En 1876 llegaron a Yucatán noticias sobre el plan de Tuxtepec, enarbolado del coronel Porfirio Díaz, contra la reelección del Lerdo de Tejada. En febrero, el coronel Teodosio Canto toma la ermita de Mérida. El gobernador Eligio Ancona se cedió el cargo al jefe de armas, general Guillermo Palomino, quien, enterado de que Díaz había tomado México, suspendió la persecución de los sublevados. A esto se le unió el coronel Francisco Cantón y ocupó Mérida el 24 de diciembre. El porfiriato se caracterizó en Yucatán por el auge de la industria nequenera en el noroeste del estado y el repuente cultivo de caña de azúcar en el sur y oriente.
Entre 1894 y 1898 fue gobernador el licenciado Carlos Peón Manchado, quien intentó ser reelecto para el siguiente periodo, postulado por la Convención Democrática Yucateca. A ello se opuso el Gran Club Central Liberal Porfirista antireeleccionista, encabezado por el licenciado Alfonso Cámara, que se propuso como candidato al general Francisco Cantón. Este gobernó entre 1898 y 1902. En 1906, Porfirio Díaz visitó Yucatán y en 1907 nombró a Molina ministro de Fomento, quedando la gobernatura local a manos de Enrique Muñoz Aristegui. El general Porfirio Díaz tuvo múltiples agasajos y realizó un buen número de inauguraciones de obras a su paso por Mérida a principios de 1906, pero su presencia significó también un fuerte respaldo a los hacendados enequeneros, denunciados por el maltrato laboral y las prácticas esclavistas de sus jornaleros. A principios del siglo XX, mientras en la zona enequenera los pueblos perdían los ejidos que habían sido lotificados y entregados en la propiedad privada, en el oriente los campesinos conservaron gran parte de sus tierras. En 1910, cuando las haciendas estaban en auge y habían incrementado notablemente su número de habitantes, en el partido de Valladolid solamente albergaban un 19% de la población. El 81% restante se distribuía en la ciudad cabecera.